te damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Conversaciones de Coaching de ICF Chile. La ICF, Federación Internacional de Coaching, es la mayor organización de coaches profesional a nivel internacional. En ICF Chile queremos promover la disciplina del coaching como potente herramienta de crecimiento humano y también acercarlo a la comunidad para que conozcan su potencial. Es con este objetivo con el que damos inicio a esta serie de podcasts. Saludamos y agradecemos a la Red de Recursos Humanos, quienes son nuestros aliados en este proyecto. Yo soy Carolina García, coach y presidenta de la Federación Internacional de Coaching Capítulo de Chile. Y estaremos presentando este capítulo junto a Olga Urra, coach PCC y directora de escuelas de ICF. Bienvenida, Olguita. Muchas gracias, Caro. Feliz de poder dar inicio a esta iniciativa de podcast para nuestros afiliados y para todo el resto de las personas que trabajan en el área de recursos humanos. Bienvenidos todos. Sí, estamos muy contentas. Bueno, el objetivo de este primer capítulo es conversar sobre el coaching y qué implica su profesionalización. ¿Para qué formarte como coach? Que a veces tenemos esa pregunta. Bueno, y estamos muy contentas con Olguita de contar con un gran invitado para inaugurar esta serie de podcast. En nuestro primer capítulo, el señor Julio Olaya, fundador y presidente de Newfield Network. Julio es Master Coach con más de 30 años de experiencia, abogado de la Universidad de Chile, con credencial MCC por la ICF y es reconocido como uno de los pioneros y maestros en la práctica del coaching ontológico. De igual forma, es también considerado uno de los mejores coaches del mundo. Así que bienvenido, querido Julio, a esta primera conversación. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Olguita. Aquí estoy, pues, para lo que ustedes quieran conversar. Partamos esta conversación, Julio, con la posibilidad de que tú nos des tu mirada respecto de cuál es la relevancia que tú le das a la profesionalización del coaching. Mira, yo creo que la importancia del coaching en el mundo es inmensa, pues se hace cargo de un gran quiebre que está pasando a nivel de la Tierra, ¿no? Que es la insuficiencia del presente entendimiento que tenemos, de lo que es aprender, de lo que es saber. Y un coach, cuando se encuentra en conversaciones con su coachee, con la persona a la que va a servir, tiene una inmensa responsabilidad enfrente y por lo tanto hay que cuidar que eso sea algo bien hecho. Para eso la profesionalización me parece esencial. Sí. Julio, y bueno, tú que haces coaching individual, también le haces coaching a líderes de empresa, líderes de países, y también en sala, que yo te he visto ahí con muchas personas al mismo tiempo. Sí. ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que moviliza el coaching en las personas? O sea, tú cuando dices que moviliza el deseo de recibir coaching, ¿a eso te refieres? Claro, cuando tú haces coaching, ¿qué moviliza el coaching en las personas? O sea, ¿qué sientes tú que le pasa a las personas después de tener conversaciones contigo, por ejemplo? Mira, yo voy a partir por lo siguiente. Uno de los temas centrales del coaching es romper una división profunda que para nosotros es transparente hoy día, porque es lo que aprendemos desde que somos niños, ¿no?
que hace que el mundo exterior, el mundo de las tecnologías, el mundo de los quehaceres, de las prácticas, tiene un rol central, y todo el mundo interior básicamente queda abandonado. No hemos podido nosotros en la presente epistemología en la Tierra unir estos dos ámbitos. Y por lo tanto, lo que ocurre en el coaching es precisamente la búsqueda de conectar la totalidad, esa totalidad del mundo interior y exterior, y no quedarnos restringidos a solo mundos tecnológicos, aproximaciones de quehaceres y cosas así. Entonces, cuando yo me encuentro en una sala o me encontraba, ahora lo hacemos virtualmente, con gente que desea conversar, hay varias cosas que son centrales. Uno, la profunda confianza que es indispensable para esa conversación, profunda. El profundo respeto por un ser humano que quiere entrar en esa conversación. Eso es sagrado, es central. Y cuando un ser humano está teniendo esa conversación en tópicos que son de la máxima importancia, en ese contexto emocional que acabo de hablar, se puede entrar en muchos territorios que no responden siempre a la pregunta ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sino que es una pregunta que dice ¿qué constituye los hechos que estoy viviendo? Antes de ir al cómo, que ya parece que es lo único que sabemos preguntar hoy día en la Tierra, cómo, nos vamos más al qué. ¿En qué consiste? Y sobre todo esto, ¿qué mirada de esa persona, qué mirada en nuestro tiempo hace que a pesar de que nos importe salir de ciertos quiebres, dificultades que vivimos, las seguimos repitiendo? ¿Qué hace que esa mirada en que estamos metidos no nos permita girar nuestras acciones? Y yo, permítanme que les diga a quienes estén escuchando, hay una frase de Einstein que yo cito regularmente, porque es la frase que a mí me enseñó tanto. Dice, las crisis que hemos creado con este nivel de pensamiento, con esta mirada del mundo, no pueden ser resueltas con esa misma mirada. Y el coaching va por ahí. Hay una liberación que es difícil comprender antes de vivirla, que es liberarte de los supuestos que tú heredaste y que los vives inconscientemente. Es liberarte, es darte cuenta de esa mirada del mundo, que no es mirada en el sentido de la vista, esa concepción, esa percepción, ese entendimiento que tenemos de la existencia, no es transparente. Nosotros decimos así son las cosas, no decimos es así como las veo o como las observo. Pero el día que tú logras ponerte en contacto con la hermosura, ese momento mágico que es que te das cuenta de tu propia mirada, observas el observador que eres, eso es lo que el coaching busca al final, ese momento extraordinario de liberación. Total, me aparece todo el rato como el impacto que causa el coaching en el coachee, ¿no? Que en eso estamos en este momento conversando, y digo el tremendo impacto que siento que también provoca en el coach, la práctica del coaching. Claro. El tremendo cambio que significa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podrías tú traer a esta conversación, Julio? O sea, lo que le pasa al coach en el proceso, dices tú. Claro. Yo diría primero que es un honor. Yo me siento profundamente honrado cuando un ser humano me da permiso para poder conversar, a veces de lo que no ha conversado nunca en su vida. O cuando un ser humano me honra, insisto, con esa confianza. Ese es un momento maravilloso, contar con eso. Y la otra cosa es que el coaching, si bien es cierto, puede ser uno a uno, el coaching está contribuyendo a un giro, poquito a poquito, gotita a gotita, de una crisis tremenda en nuestra era.
que tiene que ver con lo que citaba recién en Einstein, ¿no? Cuando nosotros a un ser humano podemos tener una conversación profunda, liberadora, cuando ese ser humano entiende que su mirada tiene que ver con una cultura, con una tradición, con una historia, y no solo lo entiende, cuando lo puede percibir, lo ve. Para mí como coach, cuando vivo esos momentos, son momentos absolutamente maravillosos. Yo insisto, no me queda otra que dar gracias a la persona que tengo enfrente, pero gracias a la vida por una oportunidad tan, tan, tan bella. Y todo ese cambio se nos produce en la formación ya de coaching, ¿no? Bueno, el giro comienza temprano, pero sí quiero decirles algo a todos los que estén interesados en esta profesión. Requiere tiempo. Requiere tiempo. No es cosa de que voy a hacer un par de cositas y ya me voy a hacer coaching. Yo creo que hay que tener una profunda responsabilidad en ese sentido, vivirla, de prepararnos para ello. No es una cosita mágica, una maniobrita para tal cosa. No es donde estamos, no es donde esto existe para mí. Nuestra escuela no es donde lo mira, donde lo ve. Para nosotros es un acto profundo, profundo, profundo. Y que hace que salgamos de la mera maniobra para que el otro haga algo y que le damos un dato de esto se hace así, muévete así. No vive en el mundo de la consejería, por eso usamos la palabra consejero o la palabra, qué sé yo, mentor. Usamos la palabra coaching. Fue un deseo de distinguirla, de hacer algo diferente. Y no se olviden que coaching viene del inglés, que quiere decir entrenamiento. El coaching es mucho más que entrenamiento. A pesar de la palabra, nos podría amarrar en ese espacio. Es mucho más que entrenamiento, es un giro en nuestro entendimiento del saber. Eso sería el fondo de la cosa. Sí, lo que yo digo también, Julio, bueno, que tú me has escuchado, en que a mí el coaching vino a cambiar mi vida también. En esta mirada, entender que habían otros observadores, aunque suene a lo mejor un poco extraño, pero yo no entendía que hubieran otros observadores. Eh, yo pensaba que yo nomás tenía razón, como cuando tú dices que el otro diga es así como yo lo veo y no porque uno dice, no, es que así son las cosas, por lo tanto eso es así. Y creo que nosotros como coaches también, que yo lo aprendí en la escuela también, en la escuela tuya, de que cuál es tu sentido de responsabilidad porque te vas a poner frente a un ser humano. Entonces, ¿cómo nos cultivamos? Porque yo siempre digo que yo como ingeniera, o bueno, no, como yo dentro de mis paradigmas era que no reconocía mis emociones. Y por supuesto que pasar por la escuela me ayudó a reconocer que tener rabia o tener pena estaba bien, que no era incorrecto, pero sin embargo pasó tiempo y otras formaciones para realmente incorporarlo, porque no es instantáneo. No. Para entender el fenómeno de lo que es un observador, nosotros no observamos solo porque miramos, porque oímos o porque olemos. Nosotros tenemos una manera de concebir que está mucho más allá simplemente de los sentidos, siendo los sentidos una parte importante. Pero está todo el mundo emocional, por ejemplo. Es imposible concebir una mirada que no se hace desde un espacio emocional, desde una deriva emocional. No es posible. Yo en este momento estoy conversando con ustedes, estoy en un mundo emotivo particular, como están ustedes en el que estén. Y si yo voy a una reunión de un cierto tipo, puede que esté atemorizado, entusiasmado, indiferente. En fin, no hay forma. Y sin embargo, como eso pertenece al mundo, que yo lo he llamado por ahora el mundo interior,
Eso ha quedado fuera de lo que nos... Lo vemos solo desde el punto de vista terapéutico, lo que está bien, pero no es suficiente. Entonces, cuando empezamos a querer mirar nuestra mirada, a observar el observador que somos, no podemos dejar de lado el tener distinciones en el mundo emocional, tener prácticas en el mundo emocional. Y no solo eso, tenemos que ir por otros caminos, estamos incluyendo lo somático, por ejemplo. Entonces, al mirar esta trilogía, empezamos a sorprendernos. Y, por ejemplo, la historia en el observador que somos otro terreno extraordinario. El hecho de que yo pertenezca a la cultura hispana me hace ver el mundo de una manera, quiéralo yo no, lo heredé, ahí estoy. Y si otra persona viene del mundo japonés, va a ver el mundo, y no es que uno esté mejor que el otro, no es el punto. No es el punto. A mí me ha tocado tener estudiantes de inmensas números de diversas nacionalidades, inmenso. Yo acabo de terminar hace unos días un programa que tenía personas de 14 países, países del África, países del Asia, países de América, en fin, y darnos cuenta cómo esa historia que le damos nos hace mirar la existencia de una cierta manera. Y no solo eso, la historia más chiquita, la historia de mi familia, tiene que ver con cómo yo veo el mundo. ¿Cuántos eventos que pasaron en la infancia, en la juventud, impactan cómo vemos el mundo, desde qué emoción miramos el mundo? Entonces, cuando eso lo damos por descontado, ¿qué nos queda? Solo el qué hago, cómo lo hago, qué hago, cómo lo hago. Pero estamos siempre amarrados en la mirada en la que yo estoy encerrado. Cuando esa mirada se hace presente, la puedo ver, nacen en mí posibilidades que eran inconcebibles sin ver eso. Esa es, para mí, una de las grandes bellezas de nuestra profesión. Y no puedo usar otra palabra que belleza, porque en realidad son momentos, cuando yo veo cruzar a un coachí, a una persona con la que estoy trabajando, o a un grupo, porque trabajo generalmente con grupos, es maravilloso ese momento. Es un momento sorprendentemente bello, esa trascendencia. Sí, ahí también, Julio, por ejemplo, lo que tú hablas de las diferentes culturas, hoy que le estamos dando tanta importancia a lo que es la diversidad e inclusión, también en las empresas se pide que los líderes tengan este respeto, bueno, y para todos también, no solamente en la empresa, que respetemos la multiculturalidad, porque, y tú lo has traído a la sala, cómo se respetan entre los brasileros, los argentinos, porque tenemos una manera diferente de mirar el mundo, como bien dices tú. Y a mí siempre me encanta cuando tú traes la historia de cómo vemos la Vía Láctea, por ejemplo. Sí. Es decir, cuando yo tengo una conversación, tomando el caso que tú dices, con un astrónomo mirando el cielo, y yo escucho al astrónomo, el cielo me empieza a cambiar, empiezo a ver lo que no veía antes. Ese es un giro en el observador que soy a través del lenguaje, las distinciones del lenguaje. Pero, por ejemplo, un ser humano que ha vivido siempre en el miedo, ve el mundo de una particular manera. Literalmente todo es una amenaza, todo es... Necesito vivir en la defensa. Cuando esa persona rompe semejante cosa, lo que ve, el mundo que percibe, gira dramáticamente, es otra cosa. Y esos momentos en que para lograr esos saltos requieren de un espacio emocional muy particular. Por ejemplo, dar lugar al asombro, darle lugar a las preguntas en una sociedad que vive afectada por creer que saber es tener respuesta para todo. Entonces, esa belleza de poder trascender límites que no sabíamos que teníamos respecto a lo que entendemos por aprender.
Y yo quiero insistir en eso, límites que yo no sabía que tenía, en otras palabras, presupuestos, supuestos con los que he vivido sin saber que eran supuestos. Yo lo oía, así son las cosas, como decíamos antes. Y un coach, ¿qué es lo que hace? Saca eso de la transparencia que nos domina, lo hace visible y en ese momento es una libertad, una liberación que es muy difícil explicar la belleza de ese instante. Claro. Es muy difícil explicar el acto de vivirlo o ser testigo del que lo está viviendo. Voy a volver a mi palabra, es un acto bello, absolutamente hermoso. Y es lo que a mí, calculo, llevo más de 30 años en esta profesión. Yo nunca pensé que iba a tener la fortuna de hablar con miles, y no estoy diciendo eso una manera de hablar, literalmente, miles de seres humanos en temas profundos, delicados, tremendamente relevantes en las vidas de esas personas. Ese para mí ha sido un regalo. Y si hay algo que yo aprecio y agradezco a la vida es que me lo haya dado. Tu relato nos permite sentir un poco el tremendo valor que tiene esta profesión y sobre todo en el momento actual. Y la gente que nos está escuchando probablemente está pensando en formación de coach. ¿Hay algo que tú dirías, mira, necesita una persona para poder encaminarse en esta profesión? ¿Me puedes decir eso otra vez? ¿Hay algo que las personas necesitan para poder encaminarse en esta profesión? O sea, si me está haciendo sentido esta conversación, por ejemplo, y quiero entonces explorar el tema de la formación, ¿qué dirías tú que es necesario estar disponible o estar dispuesto a o tener como background? Yo creo que, y lo que hago generalmente cuando comienzo un programa es admitir, no como una falencia, exactamente lo contrario, admitir que yo no sé es un acto hermoso, pero nosotros en la herencia, en esa transparencia que le damos, el decir no sé es que reconozco que algo está mal. Nosotros lo primero que hacemos es liberarnos de eso. Para poder aprender en la vida, el primer paso es la admisión que no sé. Y eso no es un acto negativo, no es simplemente reconocer un estado. Otra cosa es, por ejemplo, lo dije hace un ratito, cuando vivimos adictos a las respuestas y nosotros no nos atrevemos a hacer preguntas, estamos atrapados en una mirada y no queremos salir de ella. Y ese acto de empezar a darnos cuenta que preguntar también es saber. Nosotros creemos que saber es solo responder. Los grandes movimientos en la historia de la humanidad, los grandes saltos que damos en la vida es cuando nos encontramos con otra pregunta que nos permite iniciar un nuevo viaje. Pero ¿qué pasa? A mí nunca me pusieron buenas notas por mis preguntas. Nunca. Solo me pusieron buenas notas por mis respuestas. Y por un tiempo entrábamos en esa adicción, ¿no? Claro que sí. Por eso que digo, el giro aquí no es solamente un giro de dar consejos, de moverte, es un giro de cómo tú te paras en la existencia para poder agrandar, agigantar este asombro y poder, por lo tanto, mirar un mundo mucho más grande. Piensa tú, y lo escucho de tanto, y cada vez más, estudiantes en los programas, que me dicen, yo tengo todo aquello que me dijeron que si lo tenía algún día, iba a ser feliz. Y no sé qué es lo que me falta, pero no soy feliz. Y lo que tienen dinero, tienen recursos, tienen esto, tienen técnicas, es que la vida es más que eso, mucho más que eso. Y es parte de lo que está pasando hoy día a nivel planetario. El darnos cuenta que eso que recibimos de esta mirada histórica, que llamamos la modernidad, que nos dijo el sentido del propósito de la vida es tener más, es obtener, es tener y tener y tener,
Eso funcionó por un rato, pero hoy día en la historia está colapsando. La falta de sentido, de propósito es tremenda. Tremenda. Yo tengo la sensación de que en mi formación recuperé eso, recuperé el sentido del propósito de mi vida. Recuperé esa sensación de que todo tenía valor. Y las cosas tenían valor, digamos, que la vida tenía valor, más que las cosas. Y eso, por ejemplo, ese deseo profundo para volver a lo que tú me preguntabas, Carolina, hace un rato, cuando vivimos detrás de más y más y más, como que eso es al final lo que es la vida, eso es lo que sería una buena vida. Cuando vivimos en eso, la emocionalidad que nos atrapa en eso, ¿no? Que es ¿cómo se llama? El egoísmo, la avaricia, o lo que fuera, que entramos en eso. Y no lo digo solo a nivel individual, colectivamente nos pasa, ¿no? Si no lo sacamos también de donde eso vive, emocionalmente, es una dictadura terrible, terrible, terrible. Y yo veo seres humanos que avanzan muchos terrenos, pero esa emoción no es fácil sacarla, es un deseo profundo de poder, de más, de esto, más. Oye, y ahí cuando tú hablas de que nadie te iba a premiar por tus preguntas, sino que más por tus respuestas, se me apareció el niño chico, o cuando nosotros somos pequeños, o cuando mis hijos eran pequeños, que lo único que hacemos es preguntar. Preguntar. ¿Por qué? Preguntar. ¿Y qué hace uno con el niño? Le dice, no me preguntes más, ¿por qué preguntas tanto? Yeah. Entonces, de alguna manera estamos negando toda esa parte. Y bueno, y creo que tenemos todas esas, como se dice, creencias limitantes que muchas veces nos aparecen. Que heredamos. Porque si yo a ese niño le respondo, pero ese niño sabe que es una respuesta, que es una mirada, que es si tuviera esa distinción, pero el niño generalmente recibe eso como la respuesta, como la verdad. Y no lo haga, y estoy acusando a nadie de hacerlo con mala intención, pero es un fenómeno que ocurre. Entonces, cuando ocurre, liberarnos de eso no es trivial. Es decir, yo tengo por ahí una frase que ponía en un libro que escribí hace años, que decía que nosotros vivimos llenos de respuestas para preguntas que nunca nos hicimos. En otras palabras, heredamos respuestas aunque no hayamos hecho las preguntas. No solo las respuestas a las preguntas que tuvimos, sino las que no hemos tenido. También tuvimos respuestas anticipadas. Claro, y esa es una prisión. Claro, qué castrante para las personas, ¿no? Que nos apresa completamente una interpretación. Pero al momento que si tú puedes generar un espacio, una cultura, un fenómeno, un contexto en el que podamos ir entendiendo que estas son respuestas, estas son interpretaciones, estas son miradas, va apareciendo en nosotros una liberación. Yo no digo que haya algunas respuestas que pueden ser profundamente sólidas, pero aún así, en el andar de la vida pueden aparecer incluso dentro de esas nuevas preguntas. Ponte tú del lado de la ciencia, vienen respuestas muy sólidas, sin embargo, algunas que las más sólidas, pasado un par de siglos, ¡pum!, apareció de nuevo una nueva mirada y otra. Es decir, lo que yo creo es que nosotros tenemos que desarrollar el asombro, amigos míos, como una emoción central de la liberación. Total. ¿Qué es la magia de la existencia? ¿Qué es esta maravilla del mundo? Mira cómo miramos, por ejemplo, colectivamente el cosmos, ante todo. Como algo vacío, sin sentido, sin propósito. Como decía alguien por ahí, le quitamos la voz, el alma al mundo. Claro que sí. Y eso yo lo veo ahora como algo que está pegando muy fuerte en los seres humanos. Yo lo veo en la sala.
Porque a través de 30 años he ido escuchando el girar de las preguntas. Por ejemplo, al comienzo, los primeros programas que yo hacía, los hacía en California, me acuerdo, la gente preguntaba mucho sobre cómo ser más efectiva, cómo ser más efectiva, cómo lo hago para ganar más, cómo lo hago. Y cuando el contexto del programa iba girando y los años iban pasando, esas preguntas desaparecieron. Y las preguntas hoy día son cómo le doy a mi vida sentido, propósito. ¿Cómo me encuentro de nuevo con el encanto, con la magia de atreverme a mirar, aunque no tengo idea cuáles son las respuestas? Ese acto glorioso de abrir los ojos y atrevernos a ir más allá de lo que podemos explicar. Julio, y en este tremendo aporte del coaching al mundo actual, estamos hablándole a personas que hoy día podrían querer incorporarse a este mundo del coaching y personas que podrían requerir el servicio que nosotros damos en las organizaciones, en fin. ¿Cuál es el valor que tú le asignas a la profesionalización del coaching a través de las federaciones como ICF? Yo creo que hay una importante, la ICF cumple una tarea importante, que es, al profesionalizar, evita el que ahora cualquier persona, porque se puso de moda la palabra coaching, se atribuya, yo soy coach. Claro. Eso pasa. Gente que antes en su tarjeta decía mentor, ahora puso coach. Gente que antes decía soy consejero, puso coach. ¿Por qué? Porque está de moda. ¿Y qué es lo que está haciendo la ICF? Una de las tareas centrales es empezar a decir, profesionalicemos esto, porque si no se presta para una especie de abuso. Y cualquier persona se dice coach porque suena bonito. Y yo creo que eso es importante, eso es central. Fíjate que yo empecé a trabajar como coach 10 años antes de que existiera la ICF, el 85, y la ICF empezó en 95. Y yo me di cuenta que el surgimiento del ICF tuvo que ver con eso. La necesidad de cierta regularización, normativas, porque si no el asunto, tal que está de moda, yo le pongo coach y adelante. Oye, y ya que estás trayendo eso a la conversación, Julio, hay mucha gente que se dice coach y que firma libros como coach sin serlo. Y también porque se leyeron un libro y se inspiraron y saben hacer preguntas. Y que la gente, una vez yo le pregunté a una persona que firmaba como coach un libro, entonces yo le digo, oye, ¿en qué escuela te formaste? No, me dijo, no es que no me he formado, pero es que a mí me dicen coach, me dicen que yo parezco coach. Entonces él firmaba como coach. Entonces, pero para ti, ¿cuál es, para qué formarte como coach? Es por lo que decía al comienzo de esta conversación, la inmensa responsabilidad que hay en eso. Es cierto que a veces el coach entra en territorios específicos que tienen que ver más con temas, ponte tú, de productividad, de temas en cuyo caso yo diría que la responsabilidad del coach pudiera entenderse como menos personal, si tú quieres. Pero a medida que tú vas entrando, incluso en las organizaciones, a mí me pasa, y te empiezas a encontrar con el tema profundo de las relaciones humanas, de las diferencias, de los conflictos, de lo que fuera. Ya no es posible simplemente decirle 2 consejos y para. Es decir, a veces hay que entrar en territorios de más profundidad, yo diría de encuentros que son más respetuosos, más hondos, que simplemente, mira, esto se hace así, o di esto en vez de esto, que sería el consejo tradicional, la normativa. Es la invitación a una reflexión mayor.
Y yo creo que eso requiere de que nosotros lo tomemos, lo abracemos profundamente, lo hagamos con mucha responsabilidad, porque lo requiere. Ahora, respecto de esto de ser certificado o no como coach, yo creo que apunta a eso, a asegurarnos de que no entre mucho el cuentito, la historia y todas estas cosas que pasan. Aunque debo admitir que hay seres humanos cuya sabiduría les permitirá no solo ser coaching. A veces entran incluso en el mundo de la sanación médica y lo pueden hacer maravillosamente sin tener un título. Pero eso sería más bien por el lado de las excepciones. Total. No sé, Caro, como por la hora creo que tal vez vamos como cerrando esta conversación. Yo creo que también me gustaría, Julio, de que a todas las personas que nos están escuchando, como decía Olguita, que muchos de ellos están interesados en formarse como coach. También, ¿qué recomendaciones darías tú para ser un coach profesional también, para poder ser como más profesional? Hay un territorio que en el coaching para mí es esencial, que es el deseo profundo de servir. No es simplemente necesito una profesión para ganarme la vida. Es un deseo profundo de servir. El otro día, justamente en este programa que mencioné, que me tocó, que es un programa hecho que hacemos en el mundo de habla inglesa, había un señor, un excelente profesional en el mundo de las empresas. O sea, era un ejecutivo importante, exitosísimo, qué sé yo. Y me dijo, ¿sabes por qué tomé esto? Me metí en una escuela como la tuya aquí de coaching. Es porque he hecho muchas cosas en mi vida, pero todavía me queda hambre de servir. Tengo hambre de servir. Y por lo que he visto y por lo que estoy aprendiendo en esta escuela, creo que aquí se realiza ese deseo de servir que tengo. Y hay una cosa, el deseo de servir no es meramente un tema ético, lo es, desde luego, pero es más que ético. Es un tema de propósito en la existencia. Cuando pocas cosas nos dan a nosotros un sentido de propósito de nuestro ser, de nuestro existir, que el servir a otro ser humano. Entonces, cuando nosotros entramos a una profesión como esta, eso, ahora no quiero decir que solo en el coaching, la gente puede estudiar medicina con ese propósito, entendámoslo bien, pero en el coaching, para mí es central ese deseo profundo de servir a otro ser humano. Porque desde ese espacio emocional, permite que cierta magia ocurra. Algo que trasciende simplemente las exploraciones de técnicas o procedimientos. Algo pasa cuando un ser humano se encuentra con otro que lo quiere servir. Ese es un acto mágico, es maravilloso. Y creo que en el coaching y en los orígenes del coaching esto fue central. Totalmente. El lugar que tú nos estás mostrando de la importancia y la relevancia del coaching en la vida actual, en lo que en este momento en el mundo está pasando, me convoca totalmente. Y yo quisiera como redondear en la conversación la idea de cuál es la contribución que así como que lo podamos recordar claramente para la gente que no ha estado tan en contacto con el coaching. ¿Cuál es la contribución que le podemos asignar a un coach hoy día? Sabes que quiero hacer aquí en mi respuesta un alcance. No todas las escuelas de coaching van a compartir lo que voy a decir. Hay escuelas de coaching que lo miran de otro lado. Pero en la nuestra, esto es central.
Y voy a usar una palabra filosófica, no para complicar la vida, sino que para ser preciso. Para mí el coaching es un desafío a la epistemología del presente. Es decir, nosotros estamos desafiando el entendimiento de lo que es aprender y saber que heredamos en este tiempo en la humanidad. Por ejemplo, en este mundo solo comprendemos el saber vinculado, como decía, por ejemplo, a lo material, a lo objetivo. Explicamos todo dividiéndolo, separándolo. Y el hecho de que aparezca este deseo profundo, que a veces no es articulado como lo estoy haciendo, pero que yo lo escucho cuando empiezan los estudiantes a hablar, que es, ¿cómo puedo servir a otros? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Porque me da la impresión de que hay algo que falta, esa sensación de ausencia de algo. Y si tú lo miras desde el punto de vista de la epistemología, queremos salir del encierro de esto del objetivismo, el materialismo, la separación para explicarlo todo y empezar a entrar en un mundo en que empezamos a conectar en vez de separar. Piensa tú que eventos como la destrucción a la cuestión, al mundo ambiental, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en el océano, en las selvas, entonces, es porque dejamos de ver eso como parte de nosotros, lo vemos como materia prima para nosotros. No, eso somos nosotros. Sin eso nosotros desaparecemos, no existimos sin eso. Pero mientras sigamos mirando el mundo separado, lo seguimos haciendo a pesar de que sabemos que no debemos hacerlo. Entonces, para mí, la epistemología, lo que está llamando hoy día es el deseo de integrar. Y ese profundo deseo de integrar para mí es parte clave de lo que es el coaching también. Sí, me encanta como una nueva manera de aprender, como una nueva manera de mirar todo, ¿no? Muy, muy fundamental mirarlo desde esa manera. Sí, para eso también las personas tienen que tener o tenemos que tener ganas de aprender, porque como muchas veces sí, el mundo es así. Y, sí. y mirando como a futuro, Julio, ¿cuál es el desafío del coaching o cómo ves tú el coaching a futuro? Yeah. Mira, lo primero que te puedo decir es que es clave en nosotros el no creer que ya llegamos y ya la sabemos. Esa sería fatal. O sea, el que nosotros tengamos el coaching, no lo paralicemos creyendo que esto es y ya está, sino que vayamos evolucionando con esto que está pasando, con este deseo de agigantar la concepción del aprender y de lo que es saber, y de un saber que apunta al servicio, un saber que apunta a la integración, a la conexión, en fin. Si nosotros creemos que ya la tenemos, nos vamos a paralizar y muy prontito vamos a ser declarados oficialmente inadecuados, ¿no? Se terminó la historia. O sea, si nosotros somos capaces de seguir aprendiendo. Yo, por ejemplo, te digo, a mí el coaching lo que me dio, y recuerdo los primeros tiempos, cuando esto ni siquiera lo llamábamos coaching, pero ese deseo profundo de escuchar múltiples voces, de tener, para poder salir de esta cosa terrible que ya me saqué una buena nota, así que ya sé. Y poder continuar en este camino. Yo te digo una cosa que tengo siempre presente, pues no necesariamente que hable de esto, pero lo tengo siempre presente, incluso en la más íntima conversación con otras personas. En este momento, en la Tierra, tenemos que hacernos cargo de un aprender nuevo. No podemos seguir atascados en tres cositas, en tres respuestas. No podemos. Y si no lo hacemos, el peligro está enfrente nuestro.
Mira las estadísticas. Yo estaba mirando, no sé si lo tengo aquí, pero es que hay unas cifras, no me acuerdo dónde lo dejé, unas cifras publicadas por el Sierra Club aquí en los Estados Unidos que me han dejado absolutamente plop. Sabía que era grande la cosa, pero no sabía que era tan grande. Fíjate que en la Tierra, cada semana se producen 10.000 millones de bolsas de plástico. 10.000 millones. Y el 1% solamente es degradable. Y te voy a dar otro dato. Para que una bolsa de plástico se degrade completamente, toman 7.000 años. Es loco. Es decir, cuando leí las cifras tuve que parar un rato porque al principio no las podía abrazar, a pesar de que a mí me inquieta el tema de la polución y todo lo demás. Pero cuando veo esas cifras, que son mostradas por científicos y gente, yo digo, pero ¿cómo es posible? Y ¿sabes qué? Lo seguimos haciendo. Tú sabes, yo sé, todos sabemos que eso es un peligro. Ayer, por ejemplo, fui al mercado, aquí al supermercado cerquita de mi casa, llevando esas cifras en la mano y otras que no les he contado, y empiezo a mirar. Creo que no había un 10% de productos que no estuvieran en bolsas de plástico o en envases de plástico. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con detergente en botellas de plástico. Todo lo que tenía que ver con aceite en botellas de plástico. ¿Me vas siguiendo? Entonces, no es solo la bolsa de plástico. ¿Y cómo es que nos atrapamos en algo así? Precisamente porque para verlo tenemos que salir de la visión que tenemos. Si no, es transparente. Es lo que decía Einstein. Claro, tal cual. Entonces, cuando viene un coach, que a mí en la vida, no solo lo de las bolsas, por supuesto, cualquier cosa en mi propia vida, en mi existencia, en mis relaciones, y me muestra cómo estoy repitiendo aquello que es exactamente lo que estoy diciendo que quiero dejar de hacer. Ese es un acto maravilloso. Es un acto central. Por eso a mí me parece que el coaching trasciende el simplemente tú y yo. Lo trasciende largamente. Para mí el coaching tiene que ver con la búsqueda de una mirada, y no digo que sea el coaching la única disciplina que lo hace, pero estamos buscando una mirada que pueda hacerse cargo de algo que si no nos hacemos cargo, el dolor que viene es inmenso. Sí, gran desafío que tenemos. Oye, y como la última pregunta, yo sé que tenemos que ir cerrando, pero quiero, esto es mi mirada, Julio, pero siento que en la sala o en los programas de coaching o como coaches, habemos más mujeres que hombres. Así es, regularmente. Regularmente. Entonces, ¿qué explicación le das? Y después, ¿qué valor ves tú? O no sé, ¿qué características ves en las mujeres que es como que quisiéramos ser coaches? Mira, es una pregunta a la cual he pensado, le he dado vuelta a la cosa y por dónde puede venir, y qué sé yo, pero te voy a contar mi reflexión. No la quiero poner como que esto que te voy a decir es la firme, la final, esto es por esto, sino que simplemente reflexionando sobre eso. Primero, el saber presente en la modernidad y en otros tiempos también tiende a ser más masculino, más en la lógica de la masculinidad. Si yo estoy desafiando ese pensamiento que se integra tan centralmente en lo masculino, obviamente voy a tener más resonancia en el mundo femenino. Esa es una parte de lo que entiendo. La otra parte es esta. Si estamos intentando romper esta epistemología que todo lo mira en el lado exterior de las cosas y queremos entrar más a los aspectos internos, el ámbito emotivo, espiritual, el ámbito del propósito, el sentido, en el mundo femenino, por el rol materno y otras cosas, está mucho más accesible ir a ese mundo que en el mundo masculino. Entonces, yo veo que, ahora una cosa,
en nuestros programas normalmente el 45 al 47% son varones. Pero una vez que nosotros los hombres podemos cruzar esa aparece una cosa hermosa, preciosa, una integración del saber o las tendencias en el saber masculino y femenino. Pero al comienzo, como dices tú, está más cerca la mujer acercarse a esto que a los hombres. Gran oportunidad para los varones. Gran oportunidad para los varones. Trascender ese espacio. Así es. Y yo siento, sí, que también, por supuesto que no solamente características de mujeres. Si tú miras todas las líderes en políticas, por ejemplo, que están llevando mejor la pandemia, como son presidentas de otros países, son mujeres. Sí. De hecho, yo escribí un pequeño articulito sobre eso, Carolina. Ah, qué bien. Porque, por ejemplo, la presidenta de Nueva Zelanda, la presidenta de Taiwán, la presidenta de Islandia, mujeres que han conducido esto desde un espacio muy distinto, muy, muy diferente. Y si tú te das cuenta, aparte de la conversación que recién teníamos, tiene que ver con eso. Están muy cerquita de decir. Ahora, entendamos una cuestión, estamos hablando de un gran proceso gigante, ¿no? Porque también hay mujeres que son muy masculinas en sus direcciones, sí. Tú lo sabes. Sí. Pero es curioso que 9 líderes en el mundo han manejado el tema de la pandemia muchísimo mejor que el resto de los países de la Tierra. 9 líderes. Y como te digo, está la presidenta de Nueva Zelanda y la de Taiwán, que a mí me parecen 2 mujeres asombrosas por lo que han hecho. Sí, yo también siempre lo digo que, como dices tú, hay 11 países que lo han llevado bien lo de la pandemia y 9 son liderados por mujeres. Entonces, sí. Algo tienen en común, como conectarse con la vulnerabilidad o claro. Conectarse desde otro espacio. Y un cuidado que yo diría, una voz de integrar y de cuidar eso que no viene de una lógica, más viene del amor, del cariño, del cuidado. Una mayor conexión con el mundo espiritual. Claro, y tremendo conexión. En cambio, cuando tú vienes con esto hay que hacerlo porque las normas, la vacuna, no sé cuánto, puede que eso sea todo verdadero y lógico, pero el mensaje viene de un espacio que no te toca el alma, el corazoncito. Yo digo, ahí falta la mamá de alguna manera. Falta el mundo emocional. El mundo emotivo, el mundo que toca otras cosas. Claro. Oye, bueno, Julio, has sido un gran invitado en nuestro primer capítulo de esta serie de podcast. Te agradecemos infinitamente desde el corazón, desde el alma, porque tú eres un gran referente que nos puedes hablar de por qué certificarnos como coach, por qué estar en el alero de ICF o de otra federación como las que tú perteneces también. Así que te agradecemos por haber abierto este espacio y además por haber aceptado. Te digo una cosita, Carolina, yo les agradezco, a ti te agradezco y a toda la ICF profundamente esta invitación, porque es tan importante que nosotros conversemos de esto, reflexionemos sobre esto, no creamos que ya la tenemos resuelta porque caeríamos en el mismo mundo al que queremos salir, sino que estamos abriendo un mundo, un camino y a mí el poder conversar con ustedes, poder llegar a otras personas me parece una hermosa posibilidad. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti. Sí, gracias a usted. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Los esperamos en un próximo capítulo. El próximo capítulo vamos a conversar sobre comunicación efectiva. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias a la Red de Recursos Humanos por permitirnos esta posibilidad
de hacer este podcast. Así Gracias. que lo vemos. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Gracias, Olguita. Gracias, Julio. Gracias. Muchas gracias. Chao.